buenos días, buen amanecer, un buen despertar. Dios les continúe bendiciendo rica, poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Bendiciones de lo alto desde aquí de Venezuela a todos y a todas, amigos, amigas, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Hoy 14 de octubre del año 2022. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Dios porque es maravilloso por este momento, por esta oportunidad que nos concede de poder compartir por este medio de comunicación, poder compartir, llegar a diferentes partes de América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, hasta allá, hasta la Patagonia. Un abrazo fortísimo a nuestro amado pastor Marcelo Parrella y a su familia, su amada esposa, el ministerio pues que allí, en el cual somos parte de ese ministerio, compartimos allí como hermanos que somos en Cristo, como la familia de Dios que somos, como el cuerpo de Cristo que somos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de Dios nos conforta. Y bueno, vamos a compartir en esta oportunidad esa palabra, que es la que edifica el cuerpo de Cristo, que es la que edifica la casa de Dios, la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos forma, nos fortalece, nos enseña, nos instruye. De manera que pues podemos alcanzar la estatura del varón perfecto llamado Cristo. Bueno, el tema que vamos a compartir en esta hermosa mañana es la idea de Dios y la idea de los hombres. La idea de Dios y la idea de los hombres. Dos ideas, valga la redundancia, totalmente opuestas. Bueno, fíjense que el apóstol Pablo vio a la iglesia de los Corintios como una iglesia totalmente bendecida, llena de los dones espirituales, una iglesia con una trayectoria importante, ya que el apóstol Pablo fue uno de los primeros que llegó allí enseñando el evangelio, allí en los Corintios. Después, en ese camino del reino empezaron a formarse grupos, partidos a favor de maestros que habían enseñado en la iglesia de los Corintios. Bueno, en esa iglesia el apóstol Pablo tiene que intervenir en esa oportunidad porque fue notificado por una familia, le informó al apóstol Pablo la situación, que muchos se habían levantado diciendo: yo soy de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo, desvirtuando totalmente la vida del reino de Dios. Estaban muy arraigados a su cultura griega, llamada helenismo. Bueno, creando grupos en una escuela filosófica a favor de maestros, y lo que hicieron fue traer división. El hombre, lo que es un colaborador, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores, trabajando los unos con los otros, para que todos seamos edificados en la casa de Dios. En esa dinámica, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Allí una palabra importante allí en el libro de los Hechos, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Mire cómo dice la escritura allí en Primera de Corintios, capítulo 3. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Odia beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni aún lo son ahora, porque todavía son carnales, pues habiendo entre ustedes celos y contiendas y disensiones, no soy carnales, y andáis como hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otros yo de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le ha concedido el Señor. Bueno, aquí habla de niños inmaduros. Se estaban comportando allí los hermanos de Corintios. Una conducta por la inmadurez, por la niñez. Esta era la carnalidad que habla el apóstol Pablo. La estaban manifestando, una inmadurez. Tenían cada quien su maestro. Hay que recordar pues que ellos allí se reunían en las plazas. Allí ellos se reunían en las plazas y debatían grupos. Y eso traía, bueno, por supuesto, como partidos políticos. Eran partidos políticos que debatían y compartían allí, y eso trae como consecuencia división, celos, contiendas, y llegan a la iglesia y vienen con los mismos hábitos. Todo eso nosotros que estaban, todos esos que estaban allí, todos esos maestros que estaban en los Corintios, era para edificar a la iglesia. Ese era el fin. Esa palabra carnal se le ha dado una mala aplicación en las iglesias, y que en realidad es el significado de esa palabra carnal, o la actitud o la conducta. Bueno, son las malcriadeces, eso sí es carnalidad. El chisme, eso es una carnalidad. Eso sí es una carnalidad, la envidia. Pablo lo indica en la carta a los Gálatas, allí cuando habla de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, hace referencia allí. Herejías, o sea, quiere decir grupos que se levantan, sectas. Es como cuando tú ves a un hermano que está saltando, está brincando allí. ¿Qué es lo que está haciendo ese hermano? Está expresando una alabanza a Dios. Es como cuando David danzó. Es una expresión a Dios. Pero el que critica, eso está mostrando una actitud carnal. Algunos líderes han etiquetado cosas que ellos no entienden, y como no entienden, critican o señalan, y resulta que ellos son los carnales. Por eso es importante, es crecer, lo importante de crecer y de madurar y comprender lo que cada uno manifiesta, y comprender lo que cada cristiano, cada hermano, hermana manifiesta. Pablo es el fundador de este grupo en la iglesia de los Corintios. Hechos capítulo 18. Vamos a ver también allí Pablo en Corintio. Pablo en Corintio capítulo 18 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia con Priscila, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tienda. Pablo en Corinto, allá en su viaje misionero, se reunió con ellos allí y hacía trabajos allí el apóstol Pablo. Mire cómo dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Uno de ellos que tenían allí, lo tenían como su líder, como tenían como líder a Cefas, y como tenían como líder al apóstol Pablo, y otros tenían como líder a Cristo. Una división totalmente. Bueno, Apolo era poderoso en las escrituras, elocuente, es decir, hablaba con exactitud, y también era fervoroso. ¿Qué quiere decir que era fervoroso? Era un hombre que transmitía a los demás lo que enseñaba.
Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hasta Juan el Bautista, hasta allí llegó el ministerio de Apolo. Hasta allí. Es importante saber esto. Dios da hasta donde el hombre se lo ha permitido. Todos somos uno en Cristo. Recordemos que el hombre por naturaleza produce idolatría. Allí estaba aconteciendo eso. Había una idolatría, cada quien estaba idolatrando, unos idolatraban a Apolo, otros a Cefa, otros a Pablo. El hombre por naturaleza produce idolatría, no produce fe. El carnal hace un ídolo. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Siempre hay que darle la gloria a Dios. Somos todos útiles en el cuerpo de Cristo. Les dice el apóstol Pablo, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Antes se hablaba de la ventana 1040, muchos deben de recordar. Bueno, esa ventana 1040 eran lugares donde aún no había llegado la palabra. Esa ventana se ha reducido con las tecnologías, con la internet, con la globalización, que es la interconexión, que hoy la tecnología científica entre todos los pueblos se rompió esa barrera. Que existía esa cultura. Ahora nosotros podemos comunicarnos con otras personas que están en otros extremos del mundo y allí hablarle y transmitirle la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias a las tecnologías de la comunicación e información. Muchos pueblos hoy conocen a Cristo, pero en ese tiempo el apóstol Pablo les ministró a los gentiles. No conocían a Cristo. Y Cristo, cuando llama al apóstol Pablo y le revela su misión, le dice, tú serás luz a los gentiles, que eran todos esos pueblos, estaban en tiniebla, en ignorancia. Pablo tenía el diseño que había recibido de Cristo. Muchos han edificado en sus usos y costumbres, en ropas, que la ropa te santifica, que las mujeres no se pueden afeitar, que los hombres no pueden usar bigote, que los hombres no pueden usar barba, que el cabello corto, que el cabello largo, que la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la pobreza, el evangelio de los 10, el evangelio de los 12. Eso es sobre edificación de hombres. Pero el fundamento es Cristo. El fundamento ya tiene una base sólida y es Cristo. No hay otro fundamento. Pero claro, va a venir la prueba, el momento difícil, y será probada con el fuego. El fuego prueba todo. ¿Cuántos movimientos no han surgido? Tantos movimientos que yo he conocido, seguramente ustedes también han conocido, y han pasado hasta un movimiento de alabanza, que fue un boom. Bueno, ya pasó. Ustedes deben de recordar ese movimiento que vino en los años 70, en los años 80. Marcos Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero, Jaime Morrell, Lili Guma, un grupo de hombres y mujeres que fue un movimiento de alabanza que fue poderoso, pero ya pasó. No se han levantado hombres con esa ministración. Claro, hay hombres que cantan muy bien, sí los hay, pero no como estos hombres que tienen una administración muy poderosa, que el Señor hizo cosas extraordinarias, maravillosas a través de estos hombres que ellos tenían. Ese mover que hubo fue el único del momento y hubo resultado. Todo eso pasa, pero el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. El Señor le dijo a Pedro, parafraseando ese pasaje bíblico del libro de los Hechos capítulo 10, el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, es inmundo. El Señor le dijo, Pedro, mata y come. Estoy parafraseando el texto, amados hermanos. El Señor le dijo, ve y mata y come. Lo que yo santifico, tranquilo, anda y come. Les había dicho que estuvieran con los gentiles. El Señor le había dicho que no estuviera con los gentiles, le dijo al apóstol Pedro. Pero ahora, después le dice al apóstol Pablo, ve, sé luz a los gentiles. Es como cuando vino la pandemia. Cayó una desolación al mundo entero. Aquí no valió
el que tenía dinero, la mayor parte del mundo quedó encerrada. Los mares fueron cerrados, las calles quedaron solas, desiertas, la gente les daba miedo salir, todo el mundo encerrado. Todo el mundo encerrado. Todo lo que los hombres habían edificado en sus vanidades, eso quedó en nada. Y el terror en las calles. Y murieron muchas personas. Muchas personas murieron. No que hubo una manipulación a través de los medios de comunicación, no. Hubo muchos muertos. Muchos cristianos, amigos políticos, murieron. No era cuento, hermano. Esto no era cuento. Pastores, muchos pastores murieron. Fíjense que en los Estados Unidos dijeron que iban a batallar contra el COVID, o sea, estaban desafiando el COVID. Murieron. Cristo es Cristo. Solo hay que confiar en Cristo. Esto es una muestra de lo que puede pasar en el mundo entero, hermano. Nada más esto es una muestra de lo que puede pasar en el mundo entero. El hombre mostró una vez su fragilidad. Nosotros sin Dios no somos nada. Aquí lo que vale es Dios. Aquí lo que pasó fue el espíritu de la muerte. Eso fue todo lo que, eso fue lo que pasó allí. Llegó el espíritu de la muerte. Todos los que sobrevivimos fue por la gracia de Dios. Ya la gente se le olvidó eso. Siguen en sus fiestas, siguen en sus desorden, siguen en sus, aquí le decimos en Venezuela, siguen rumbeando. Te puede pasar a ti. Te puede pasar, eres frágil, te puede pasar, el fuego puede llegar en cualquier momento, puede llegar el fuego. El fuego siempre fue mostrado como una prueba. O sea, la misma palabra, la prueba de fuego, pasó la palabra de fuego. El fuego prueba todo, consume todo y muestra lo que queda. Se quema todo eso. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que permaneció. Hubo una prueba de fuego del 2019 hasta el 2021-22. Por la gracia de Dios permanecimos nosotros. Ahora mismo hay lugares en Italia que están totalmente despoblados. La mayoría de los ancianos en Italia murieron con el COVID. Y en muchas partes de Europa. O sea, es una sociedad que las costumbres no es como la de nosotros. No como Sudamérica, Centroamérica, que nos multiplicamos. Somos una sociedad joven, países jóvenes, muchos jóvenes en América Latina, Centroamérica. Allá no. Allá hay muchos ancianos y eso era la población de mayor riesgo, una población que quedó totalmente despoblada. Cuando llega el fuego, acaba con todo. El fuego acaba con todo. Allí lo que queda es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Dios. Así que aquí lo que vale es Cristo. Hay que renovar la mente, nuestro entendimiento debemos de renovarlo. Esto es cambiar pues nuestra manera de pensar, es cambiar los malos hábitos, es cambiar las conductas. Es cambiar esos malos pensamientos, es cambiar las estructuras mentales. Lo que tú más amas, hay que cambiar eso. Estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Es tener un nivel de conciencia diferente que al que tenía antes, que al que teníamos antes. Muchos por las familias terminan dándole la espalda a Dios. Muchos por las familias terminan dándole la espalda a Dios, hermanos. Muchos, porque su corazón está allí. Con esto no quiero decirles que ustedes le van a dar la espalda a su familia. No, honren a su familia, honren a sus padres, honren a sus madres. Hijos, honren a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa, y tu día será de larga vida sobre la faz de la tierra. Honremos a nuestros padres. Amemos a nuestra familia, pero principalmente el dueño y Señor de nuestras vidas es Cristo. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Bueno, allí podemos ver un panorama de lo que
estaba aconteciendo allí en la iglesia de los Corintios. Había totalmente una división allí. Habían pleitos, habían contienda, habían celos unos contra otros, compitiendo los unos con los otros, a ver quién era el mejor líder. Ve, unos estaban con unos líderes, otros estaban con otros líderes y otros estaban con otros líderes. Y bueno, no, el mío, un grupo de ellos, no, mi líder es Cefas. Y el otro, no, mi líder es Apolos. Otros, mi líder es Pablo. Y otros decían, mi líder es Cristo. Y esos que decían que su líder era Cristo, esos eran los más malos. Esos eran los más malos, los más religiosos, los más desobedientes, los más ingratos, los más contenciosos, los que crean contienda, los que crearon conflictos, divisiones. Esos eran los más malos. Había una división total allí. Y tenían una bendición grande. La iglesia de los Corintios allí. Tenían todos los dones. Estaban totalmente completos. Pero había inmadurez. Se estaban comportando como niños. Totalmente una inmadurez. Por eso que el apóstol Pablo llega allí enseñándoles. El apóstol Pablo cuando llega allí no llega condenándolos y cuestionándolos y señalándolos. No, Pablo llega allí enseñándoles. No, ese no es el reino de Dios, les dice el apóstol Pablo. Ese no, así no es. Así no se debe llevar la iglesia. Porque venían con los malos hábitos. Esas prácticas que se practicaban allí, tenían como costumbre en las plazas, valga la redundancia, de debatir grupos allí políticos. Y ellos querían aplicar ese sistema humano, terrenal, querían aplicarlo en la iglesia. Y Pablo llegó poniendo allí las cosas como en su lugar. Así no es, le dice Pablo. Así no se debe llevar la iglesia. Había maestros allí, bueno, cada maestro, Pablo, no, tiene que cumplir su función. Todos para edificar, ¿qué? Siempre es la casa de Dios, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia, sin necesidad de competir. Todos nos necesitamos los unos a los otros, le dice Pablo. Todos somos colaboradores, le dice el apóstol Pablo a ellos allí. Todos somos colaboradores. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Entonces Pablo empieza a poner las cosas en su debido orden. Y bueno, fue de gran bendición. Vamos a darle continuidad. Mañana continuamos, Dios mediante, con el próximo tema. Ha sido un placer haber compartido con esta audiencia maravillosa, con los amigos y amigas que sintonizan allí, que están allí constantemente escuchándonos allí a través de este medio de comunicación, nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo, siervos y siervas del Señor, líderes y lideresas, pastores y pastoras. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes. Le habla desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra, Pastor Nelson Cárdenas. Bendiciones de lo alto. Que hoy sea un día maravilloso, sea un día especial para cada uno de ustedes. Abrazos, pues. Bendiciones del cielo.